Esto te interesa. Estos son unos tips importantes. Así es, y yo quiero agradecer que ya está con nosotros el contador Salvador Rotter. Él es integrante de la Comisión de Desarrollo de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Y contador, gracias por estar con nosotros y sobre todo para que nos haga pues alguna aclaración. ¿Qué ha pasado con esa situación de la constancia de situación fiscal? Hubo un momento en donde nos las pedían para el trabajo, para cualquier circunstancia, y ya desapareció, ya cambió. ¿Qué sucede? ¿Cómo está? Mm, Muy buenas tardes. Bien, Javier, muy bien, gracias por la invitación. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pero Gracias. no, la constancia de situación fiscal va a seguir operando. Ok. Lo único que se hizo fue subir al Código Fiscal de la Federación una disposición que venía publicando la autoridad y que tenía en un documento que se llamaba las 10 malas prácticas en la emisión de CFDIs. Para que me emitan a mí un CFDI no tienen por qué pedirme la constancia de situación fiscal. Quizá para otras cosas, para pedir, para un trabajo o para algún otro trámite puede ser que sí, pero la información que contiene mi constancia de situación fiscal es información que en cierta forma está considerada como datos personales y que deben de ser protegidos. Había una muy mala práctica de algunos contribuyentes de que si yo no les daba la constancia de situación fiscal, no me emitían el comprobante fiscal y tomaban eso como pretexto. Desde hace muchos años el SAT ha venido manejando eso como malas prácticas en la emisión, y este año lo que hace es subirlo como una infracción al Código Fiscal en el Código Fiscal de la Federación señala, es infracción el solicitar la constancia de situación fiscal para emitir comprobantes. Es decir, yo puedo llegar con cualquier prestación de servicios o cualquier compra que yo quiera hacer y pedir mi factura y no tienen por qué pedirme la constancia. Yo les voy a proporcionar los datos y con eso tendrían que emitirme el CFDI. Sin embargo, pues aquí el problema es que puede ser que los estén tecleando mal o que tengan algún dato incorrecto y por eso no se timbre. Algo que hemos estado recomendando mucho es, ¿por qué no hacer una tarjetita con los datos o bien un código QR? Porque pues mucha gente puede con un celular leer un código QR y descargar esa información directamente a su computadora, que traiga todos mis datos para que me puedan emitir el CFDI. Y esa es la situación de la constancia de situación fiscal actualmente. Sí, porque se ha tomado, y como dice contador, una mala práctica, sobre todo algunos negocios principalmente, que pues además te condicionan la facturación, ¿no? Primero que te quieren cobrar el IVA, que en teoría pues eso también pues ya debería estar considerado. Y dos, pues no te entregan el comprobante si no entregas tu constancia de situación fiscal, y luego además actualizada, que la querían de meses De ayer. recientes o de la semana, de ayer, etcétera, ¿no? Y eso ya está castigado, ya hay una pena y son multas, ¿no? Sí, ya hay una multa establecida en el Código Fiscal de la Federación. Si alguien no me quiere emitir el comprobante fiscal, porque yo no le entrego la constancia, no tienen por qué pedirme mi constancia de situación fiscal para emitirme mi comprobante fiscal. Es una parte importante. Y en el caso de los trabajadores, ¿hasta dónde incluye también ello? Porque del SAT, por ejemplo, en la zona de Cancún, reporta que mucha gente pues abarrota en las instalaciones del SAT para pedir su constancia, porque se le han exigido para varios puntos, cuando también en línea es posible descargarlo, pero bueno, a falta de una cultura de no tenemos la contraseña, no tenemos el correo y otros aspectos, pues saturan las oficinas y luego un trámite que es mucho más sencillo. Claro, sí, el trámite de la constancia no se necesita hacerlo de manera presencial en las oficinas del SAT, lo puedo hacer desde cualquier computadora. Es más, cuando voy al SAT y les digo que quiero mi constancia, me invitan a pasar una máquina que tienen ahí, una computadora, para que yo la descargue. El problema, como bien dice Javier, es que a lo mejor no tengo mi contraseña, no me acuerdo, no la tengo bien resguardada y por eso no la puedo descargar. Pero sí, para efectos de un trabajo o la firma de un contrato en una operación, ya estamos hablando de operaciones no nada más como condición para una emisión de una factura,
sí podrían pedirme la constancia de situación fiscal porque tengo que guardar un expediente de mi trabajador donde tenga yo documentos que prueben que ese trabajador estaba inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, con qué obligación estaba inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. Puede ser que esté inscrito sin obligaciones, o puede ser que esté inscrito con una obligación distinta a la de salarios, o bien sin obligación de presentar declaración anual cuando yo sé que va a tener que presentar declaración anual, y por tanto tendría yo que pedirle que corrija su situación fiscal para que yo como patrón no tenga problemas y estemos haciendo todas las cosas de manera correcta. Sí, es una parte importante. Dentro de esta constancia, en dado caso que algún contribuyente o alguna persona se la están exigiendo, ¿dónde puede acudir a quejarse, sobre todo si no le quieren emitir una factura? Porque en efecto, esta constancia tiene muchos datos. ¿Y cuáles son esos datos que hoy el sistema también ha cambiado? Ya no te piden santo y seña hasta de la abuelita, ya es menos lo que se necesita, ¿correcto? Así es, para que a mí me puedan emitir una constancia de situación fiscal necesitan mi nombre, necesitan el régimen en el que estoy y mi RFC y código postal. No tienen por qué saber cuál es mi dirección o mi domicilio, calle, número, exterior e interior. Esos datos hoy, por la situación que estamos viviendo, pues son datos protegidos y no tendrían por qué enterarse a otras personas. No tienen por qué poner todo mi domicilio. Con que pongan mi código postal es más que suficiente. Entonces, ese tipo de situaciones, pues, son datos protegidos. Ahora bien, si yo ahorita voy a una tienda a comprar una mercancía y me piden mi constancia de situación fiscal, como se venía haciendo, pues ahí puede aparecer que Juan Pérez, pues además de tener ingresos por salarios, obtiene ingresos por arrendamiento, y entonces vulnero a la persona porque pues, la persona que obtiene ese documento puede decir, pues este señor tiene propiedades, o aparece dividendos cuando me va a decir, no, pues este señor es accionista y puede ponerme en riesgo. Entonces, no tienen por qué pedirme ese documento, por Así lo es. Y menos para emitir los FDIs. claro, y aquí dónde se puede quejar en este caso, sobre todo si lo están exigiendo todavía, y hablamos en el caso de los comercios, porque ya nos aclaró que para los trabajos y toda esta dinámica todavía es necesario. Sí, claro, hay dos formas de hacerlo. Hay un teléfono de quejas del SAT, que es el 800 Infosat, Okay. y ahí puedo seleccionar quejas y poner la queja. O uno que es mucho más rápido, hay un mecanismo de conciliación y que al SAT eso le encanta, porque yo puedo agarrar y llegar y decir que pues compré mercancía en determinada empresa, busco tener elementos de prueba y le digo a la autoridad que se están negando a emitirme el comprobante porque quieren que les entregue la constancia o me quieren cobrar el IVA sobre el precio, y pues en ese momento la autoridad va a reaccionar en contra de ese contribuyente. Lo único que yo necesito tener de ese contribuyente es su RFC si lo hago a través de este mecanismo. Si no conozco el RFC, pero tengo datos de su ubicación, el nombre comercial del negocio, pues puedo comunicarme al 800 Infosat y ahí voy a decirles todo lo que está sucediendo y el SAT podrá proceder en contra de este contribuyente. Y en ese caso el contribuyente pues tendría que aclarar pues también en su caso pues enfrentar estas sanciones, ¿no? Contador, como siempre yo le agradezco mucho pues que nos dé estas recomendaciones, estos tips y sobre todo para la gente que está vinculada a todo ello, a pequeños comerciantes y todos también que lo tengan en cuenta y que ya no lo exijan. Hay un método De mucho más acuerdo, porque sencillo. los pueden multar. Claro, y puede haber un problema mayúsculo que les puede terminar cerrando. Y esto porque a veces pasa por un desconocimiento o porque en ocasiones el comercio pues se va con lo que pide todos los demás, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno hace en su negocio, con lo que uno pide en su negocio y no detener las operaciones con estos pretextos. Así es, sin duda. Pues, contador Salvador, como siempre, le agradezco mucho esta plática, esta charla y para que siempre lo tomemos en cuenta. A tus órdenes, Javier, me gusta saludarte. Saludos a todos en Cancún y en el estado de Quintana Roo.